Sean bienvenidos todos en esta mañana. Le agradecemos al Señor siempre la oportunidad de vernos y de estudiar. Ya saben, la ley es la ley. Hay que apagar el teléfono o ponerlo en modo de silencio. Primera de Juan. Si tiene su Biblia, puede abrirla en Primera de Juan. Si alguien no tiene Biblia, puede levantar la mano y ahí uno de los muchachos le va a alcanzar una ahí. Acá necesitan una Biblia. Uno de los muchachos dije que iban a alcanzar. Ah, bueno. Somos jóvenes en Cristo, así que no hay problema. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 8. Vamos a continuar nuestro estudio a través del Nuevo Testamento. Y vamos a continuar aquí en este versículo 8. El apóstol Juan, como hemos dicho, viene hablando aquí y trayendo a los hermanos a entender la necesidad de tener comunión con Dios y la manera en cómo hacerlo. Porque este es el enfoque de esta carta. Porque a veces podemos tener ideas de qué es tener comunión con Dios, pero que a veces esas cosas que nosotros pensamos que son lo que me hacen tener comunión con Dios, en realidad no es lo que Dios quiere. Y Juan aquí habla acerca de eso. Hoy día vamos a mirar aquí en los versículos del 8 hasta el capítulo 2, versículo 2, la importancia de la confesión. La confesión es vital, confesar nuestros pecados. Hay dos errores con respecto a esto, y Juan los va a mencionar aquí. Hay un error teológico que la gente piensa que no necesita confesar nada, que Cristo ya pagó por todo y entonces yo ya no necesito confesar mis pecados. Y hay otros que dicen yo no tengo pecado, o hay otros que le dan otro nombre, reinventan ahora y le dan nombres a aquellas cosas que Dios llama pecado. Y eso tiene que ver con el segundo error, que es el error moral. No es importante para algunos el pecado, no importa lo que haga con el cuerpo, total yo soy salvo. Entonces Juan va a hablar acerca de este enfoque aquí. La vida cristiana se trata de conocer a Dios, no de hacer cosas, primero. Ese es el primer propósito de la vida cristiana, conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted va a reaccionar, va a responder a eso y va a obedecer a eso. El problema es que hoy día a veces el caminar con Dios se ha hecho solamente en función de hacer cosas y no de tener una relación profunda con Dios, en el conocimiento de quién es Él. Y aquí Juan nos muestra tres cosas que son importantes entender para darse usted cuenta si está caminando con Dios o no. Si está conociendo a Dios y si está caminando con Dios. Primero, ¿dónde usted está caminando? La semana pasada hablamos acerca de eso, de caminar en luz. Luego vamos a ir mirando cuando avancemos en esto, es cómo amamos. La verdadera forma de amar, desde la perspectiva de lo que el Señor dice. Y luego, en quién creemos. Son tres características que van a poder mostrar a su vida y a mi vida si yo estoy caminando en comunión con Dios. Entonces la primera que ya miramos la semana pasada es dónde caminamos. Caminamos en luz, no en oscuridad, porque Él es luz. Hoy día vamos a seguir hablando acerca de caminar en realidad, en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que ninguno de nosotros que está aquí es perfecto. Que ninguno de nosotros, de los que está aquí, nunca más va a pecar. Porque a veces tenemos eso, creo en el Señor y ya no tengo que tener ninguna lucha, ningún problema, nunca más voy a fallar, nunca más voy a pecar.
Y Juan va a hablarnos aquí de una verdadera realidad, nos va a llevar siempre a una verdadera confesión. Al conocer que a pesar de que somos salvos, a pesar de que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, vamos a fallar. Vamos a fallar. Pero Dios no nos ha dejado a la deriva. Dios no nos ha dejado, bueno, ustedes vean ahora lo que hacen. Sino que nos va a llevar al arrepentimiento, a confesar. Si usted quiere que su vida sea restaurada, o si usted quiere que la vida de alguien sea restaurada, el primer paso es confesión. No puede haber restauración si no hay confesión del pecado. No puede haber restauración si no hay confesión de la falta. Porque eso indica que no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay restauración. Y si no hay restauración, la comunión con Dios se ha roto. Y si no tenemos comunión con Dios, estamos caminando en tinieblas, no en luz. Entonces Juan nos dice aquí que es cómo debemos hacerlo. Fíjense el versículo 8, vamos a leer del versículo 8 al 10 y luego vamos a avanzar y profundizar un poco en esto. Si decimos que no tenemos pecado, la palabra pecado que aparece aquí habla de esta negación. Lo que Juan está diciendo, ustedes deben tener cuidado en estar negando su naturaleza pecaminosa. Esta es la idea. O sea, todos nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa. No es mi culpa, dicen algunos, no, todos la tenemos. Todos la tenemos. Romanos 5:12 nos dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No dice que Adán pecó, dice que todos pecaron. Y el resultado de eso es la muerte. Y usted ve que todos nos morimos tarde o temprano. Toda la gente se muere. Antes de haber ley, uno decía, bueno, ¿cómo Dios juzgaba? ¿Cómo sabíamos que había pecado? Por la muerte. Todos morían. Entonces Pablo dice que el pecado entró en el mundo. Y todos nosotros pecamos. Entonces existe esta naturaleza pecaminosa en nosotros. Y Juan va a hablar acerca de eso. Nos dice que si nosotros pensamos que no tenemos pecado, si decimos, esta es una falsa confesión. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego dice el versículo 9, si confesamos, nuestra confesión es a Dios. Pero también Santiago nos dice que usted debe confesar su pecado unos a otros. Cuando usted falla, hermano, usted tiene que ir y restaurar. Dice, si confesamos nuestros pecados. Y aquí la palabra está en plural, pecados, aquí. Y esto se refiere a todo lo que surge de esa raíz pecaminosa que usted y yo tenemos. Todas esas cosas que salen de esa naturaleza que todos nosotros tenemos y que muchas veces sale a flote cuando perdemos nuestra comunión con Dios, cuando dejamos a Dios y nuestra carne nos gobierna. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién puede perdonar? Solo Dios. Yo no te puedo absorber por ningún pecado que tú hayas cometido. Ningún hombre lo puede hacer. Él es fiel para hacerlo. A través de la obra de Cristo Jesús, el Padre puede perdonar tu pecado. No es a través de otra forma. Lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Se acuerdan? Leímos, su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es a través de eso. Por eso podemos venir a Él, porque hay un acusador. Dice, si confiesas, ¿por qué tengo que confesar? Porque hay alguien que me está acusando. Hay alguien que tú hiciste eso. Y Jesús no va a venir a decirle al Padre, no lo hizo. Jesús no va a venir a decir, no lo tomes en cuenta. Jesús va a decir, mírame a mí. Yo morí por él. Mis heridas, mis llagas, mi sangre fue derramada para perdón de ese pecado. Cuando confesamos.
Entonces Juan dice aquí, si decimos que no hemos pecado, y aquí es otra palabra en el texto original, del versículo 8. Y la idea aquí es, obviamente, acerca de estos actos específicos. O sea, uno dice, no tengo naturaleza pecaminosa, o sea, por ende, vamos a llegar a la conclusión que no voy a pecar nunca. Nunca fallo. Y hoy día hay mucha gente que piensa eso. Hay mucha gente hoy día que piensa que tiene enfermedad. Hay mucha gente que piensa que tiene síndromes. Hay mucha gente que tiene una serie de conceptos que hoy día el mundo trata de hacernos creer que no son culpa de nosotros y que no son pecado. Y hay muchos cristianos que viven así. No, yo no soy culpable, soy enfermo. Soy alcohólico, soy enfermo. No, usted es pecador. Decidió pecar. Usted no nació alcohólico. Usted se volvió un alcohólico cuando comenzó a tomar la decisión de doblar el codo y doblar el codo hasta que le duela. Y si le duele, agarra el otro y sigue, y sigue. Es su decisión. Entonces hay algunos que van a decir, hey, yo no peco, yo no tengo esos actos de pecado en mi vida. Y están negando el principio de pecado de todos los hombres. Dice, le hacemos a él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, hasta que no haya confesión, hasta que no ponga yo delante de Dios mi pecado, no va a haber restauración. Hay mucha gente que a veces va a la iglesia y si no se arrepienten no hay restauración. No importa que vaya a la iglesia. El venir a la iglesia no va a hacer ninguna diferencia si yo no me arrepiento, si yo no confieso mi pecado. Y no en una forma genérica, sino enumerar mis pecados delante de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote hacía el sacrificio de expiación, ponía las manos sobre el animal y transfería los pecados a ese animal. Y dice que él recitaba los pecados del pueblo. Entonces por eso vamos donde Dios y le decimos, Señor, perdona por pornografía, por adulterio, por mentira, por engaño. Y si nosotros creemos que eso no lo hacemos, Juan dice aquí que hacemos a Dios mentiroso. ¿Cuál es la razón? ¿Quién fue el que dijo no hay justo ni aun uno? Dios. ¿Quién dijo que todos nos descarriamos como ovejas? Dios. Entonces cuando alguien viene y te dice, no, yo tengo un síndrome, yo tengo un problema, estás haciendo a Dios mentiroso. Lo que tienes es pecado. Entonces Juan dice aquí que debemos caminar en comunión con Dios. No solo caminando en luz, sino también reconociendo que soy un pecador. Reconociendo eso. La palabra pecado es errar el blanco, fallar la meta. Es como un arquero que va a tirar una flecha y por más que trate de apuntar, nunca le va a dar. Errar el blanco. Ese es el principio innato en nosotros de esa naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando usted y yo caminamos en luz, nos damos cuenta de esto. Que usted no es un ser celestial que no falla. Ojo. Porque cuando pensamos eso, nos olvidamos de algo. Y lo que nos olvidamos es que todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Y como yo digo que yo no hierro el blanco, yo no peco, lo único que hago es criticar a los demás. Porque yo soy perfecto. Nunca fallo. Todos fallamos. Y esto es lo que Juan está diciendo aquí. Y eso es lo difícil. Y es increíble que Juan escriba esto a los cristianos. ¿Cómo pueden haber cristianos que puedan pensar siquiera esto? Y Juan dice, no, fallamos. Usted no puede venir y decir como cristiano, yo no tengo pecado. O de alguna manera he dejado de pecar. No. O decir, no he pecado. Es como cuando Jesús le dice a la mujer, estos hombres que venían a apedrear a la mujer adúltera,
Lance la primera piedra el que no haya pecado. Todos se fueron. Pero Jesús no estaba hablando de que el que haya pecado en el día. Porque alguno podría decir, yo puedo estar sin pecar, porque algunos piensan eso. ¿Un minuto? Sí, claro, puedo estar sin pecar. Entonces quiere decir que puedo estar 2 minutos, 3 minutos, un día. Y luchan con eso. Pero hay algunos que creen que una vez que usted ha creído en Cristo Jesús no puede volver a pecar. Y Jesús le dice, el que nunca haya pecado, el que no esté pecando, y el que no vaya a pecar, lance la primera piedra. Ninguno pudo. Y es lo mismo, ninguno de nosotros debe lanzar la primera piedra a nadie. Porque Dios no te ha puesto para tirar piedras. Dios te ha puesto para poner un puente de gracia a través de Cristo Jesús. Es lo que ha hecho. Y aquí Juan habla acerca de esto aquí. Entonces, mucha gente tiene estas ideas lamentables que trae a veces de nuestra sociedad y hoy día las expresa de diferentes formas. Hay 4 maneras en las que las personas tratan con el pecado y de eso vamos a hablar hoy día en esta mañana. La primera, que es la más popular, es que a la gente le gusta inventar excusas por su pecado. Y es la más antigua. La gente siempre tiene excusas acerca de su pecado. Desde el principio. ¿Se acuerdan Eva? La serpiente. Adán, la mujer que tú me diste. De ahí siguieron. Y la serpiente sacaba la lengua, no podía acusar a nadie. Pero igual recibió el castigo, el juicio de Dios. Entonces la gente está todo el tiempo tratando de culpar. Imagínate, Adán decirle a Dios, la mujer que tú me trajiste a mí, me hizo pecar. ¿Y qué dijo el Señor? Ah, sí, tienes razón, Adán. A muchos hombres les hubiera gustado que él hubiera dicho eso, pero no lo dijo. Ojalá que nos acordemos cuántas veces hemos usado esa misma línea, ese mismo texto, nosotros los hombres, para exculparnos de nuestra falta. Por su culpa. Bueno, ay, si yo no estuviera casado con usted, quizás, ¿qué? Y a veces cuando fallamos. No, es que no pude llegar temprano porque mi esposa, la típica, siempre culpando a alguien más. Esa es una forma en que usted lamentablemente ve hoy día. Entonces, usted póngale ahí lo que tú me diste, Señor. Siempre es culpar, tratar de quitar la culpa de mí. ¿Cómo nos gustaría, verdad? Pero no podemos. No podemos. Todos un día vamos a estar frente al Señor. Y fíjate lo que dice Juan aquí. Dice que si usted dice eso, usted se engaña a sí mismo. Y la verdad no está en usted. Ahora la verdad es esta. Que todos nosotros un día vamos a estar delante de Dios. Y vamos a tener que responder por nuestro propio pecado. No por el pecado de mi esposa, no por el pecado de mis hijos, sino por mi propio pecado. Y es lo que la Biblia declara. Que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si yo no me he arrepentido, debo hacerlo. Debo hacerlo. Porque un día voy a estar parado frente al Señor y no hay excusa. Y si no he confiado en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, el que perdona y que limpia mis pecados, cuando esté ahí voy a estar en serios problemas delante de Dios. Es aquí es donde debemos nosotros arreglarnos. Venid hoy y estemos a cuenta. Pero para eso primero necesito entender que necesito a Dios porque soy pecador. Y no tratar de excusar y de excusar y de excusar y de excusar. Otra forma que hoy día se trata con el pecado es de redefinirlo. Hay mucha gente que te dice hay que redefinirlo. Hay que reinterpretar a veces la Biblia hoy día.
Y lamentablemente hoy día usted encuentra mucho aval en la psicología con respecto a esto. Que hablan acerca de ciertas cosas que hoy día los mismos cristianos usan, como por ejemplo que ya no les comienzan a llamar a las cosas por su nombre. El adulterio ahora es una aventura, no es pecado. No, la lujuria es amor. Suena mejor, pero sigue siendo pecado. O sea, la gente a veces está con estas ideas, no hemos pecado, no estamos pecando. ¿Por qué? Porque en realidad fue una aventura. Fíjate, hoy día existen muchos nombres, se le dan trastornos de conducta, por ejemplo. Dice, esta persona tiene un trastorno de conducta que persiste, que se violan sus derechos básicos o los derechos básicos de otros, o las normas o las reglas. Entonces dicen, este no es un pecador, no, este tiene un problema de trastorno de conducta. Hay otros que dicen que tienen trastorno de oposición desafiante. Estos son los, y ojo con los niños, dicen. Es un patrón de comportamiento negativo y hostil y desafiante. Y los niños, ¿ya? Los niños lo presentan muy bien. ¿Cómo? Son desobedientes. Pero no les llaman pecado. No, un trastorno de oposición desafiante. No les llaman como debe ser. Son vengativos, son rencorosos. Está el trastorno histórico de la personalidad, dicen. Habla de un patrón generalizado, de un comportamiento emocional excesivo y la búsqueda de atención. O sea, usted tiene un trastorno, ¿no? Usted está dándole rienda suelta a su carne. Es lo que está haciendo. Permitiendo que su carne lo domine y lo controle. Pero es más fácil, ¿no? Es que, de acuerdo a la American Psychiatric Association, yo tengo un trastorno. Entonces usted debe tratarme así como un enfermo. Lamentablemente, muchos hoy día están tratando de a todo lo que es inmoral, a todo lo que son conductas desafiantes y todo lo demás, cambiarle el nombre. La inmoralidad en la Biblia se llama pecado. Y eso es lo que va a ver usted. Imagínese Dios condenándolo a usted por un trastorno o por una enfermedad, mandándolo al infierno. No sería justo. La Biblia dice que ningún borracho heredará al reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con hombres. Dice la Biblia, no lo digo yo, ni los afeminados. Entonces, si eso es un trastorno, es una enfermedad, Dios sería injusto. No es así. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y que le damos rienda suelta y decidimos hacer eso. Entonces alguien dice, no me juzgue, yo estoy enfermo. No está enfermo, ha decidido hacer y tomar una opción. Y tarde o temprano va a traer consecuencias. ¿Y cuál es la razón del traer todo esto? Trastornos, es para que usted nunca se sienta culpable. Nunca se va a sentir culpable, soy enfermo. Y lamentablemente a veces los mismos cristianos caen en eso. El problema con esto es que no trata con el hecho de que nuestro pecado es hacia Dios, hacia un Dios santo, justo, sino que sencillamente trata de que la persona no se sienta culpable por eso. Y lo meten y lo enseñan aquí. El redefinir nuestro pecado nunca va a eliminar la culpa. Llámelo como usted quiera llamarlo. La culpa no es eliminada. Siempre necesita la gracia y la misericordia de Dios. Siempre necesita arrepentirse aquí. Por eso Juan, fíjate, dice, aquellos que dicen que no tienen pecado. Y lo tratan de redefinir. Dice Juan, usted está engañado, usted está
no está la verdad en usted. ¿Qué va a decir el día la persona cuando se pare frente a Dios y le diga, Señor, yo tuve tal o tal cual trastorno o tal problema o tal enfermedad? No es culpa mía lo que hice. ¿Qué le va a decir al Señor? El pecado. Ha fallado. De lo que el Señor va a decir. Otra forma en que la gente lidia con el pecado y con la palabra pecado, que es un pecado decirle a la iglesia hoy día, porque hoy día usted no puede usar, porque eso es muy fuerte para algunos. Mejor hablemos de problemas. Mejor hablemos de situaciones conflictivas en nuestra vida, pero no pecado. La tercera forma de lidiar con el pecado que mucha gente hace a veces es ignorarlo. ¿Y cómo lo hacen? Se comparan, entre otros. Es muy fácil compararse con alguien. Siempre va a haber alguien peor que yo. Y siempre va a haber alguien peor que usted. Entonces lo ignoran. ¿Y de qué manera? Se enfocan en los pecados de los demás. De la mejor manera. Este sí que es pecador, ¿ah? Y se andan enfocando en eso y pierden de perspectiva de que ellos son pecadores. E ignoran su pecado. ¿Por qué? Porque siempre andan midiéndose en eso. Pablo le dice a los romanos, hey, cuidado con juzgar al criado ajeno. ¿Quién te ha puesto por señor de ellos? ¿Quién te ha puesto? Dios no le ha cedido su trono a nadie. La palabra de Dios nos juzga, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Claro, y si usted va a tratar con alguien, tiene que tratarlo con gracia y misericordia, porque yo también soy pecador. Y también necesito la gracia y la misericordia de Dios. Pero no pensar que yo soy mejor, sí, tú eres un pecador. Es un problema serio. Lamentablemente, todos nosotros estamos en esa misma condición. Así que deje de buscar a otro peor que usted o peor que yo. Comience a mirar a Cristo Jesús y compárese con Él. Y va a dejar de ignorar el pecado en su vida al darse cuenta que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Se quiere comparar? Compárese con Él. Y cuando nos comparamos con Él, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta que hemos fallado miserablemente. Y ahí es donde nosotros entendemos la necesidad de arrepentirnos. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Bueno, yo no soy pecador, pero yo no he matado a nadie. Yo soy buena gente. No engaño a mi esposa, nunca lo he hecho. No he robado a un banco, nunca he robado en un banco. ¿Ya? Entonces, no soy tan malo. Llegó un punto donde algunos piensan que eres tan espirituales que ya ni pecan, dicen ellos. Ya andan ahí como meditando. Y estos son los que ignoran el pecado en su propia vida, porque siempre están mirando a los demás aquí. Se creen demasiado justos, más que los demás. Y se olvidan que ellos también recibieron la justicia de Cristo Jesús, que es por fe. Que la recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida. Entonces, usted y yo a lo mejor no vamos a estar en esto de fiestas, ni engañando, ni mintiendo, a lo mejor, pero ¿qué tal chismes? ¿Qué tal juzgar a los demás? Y agréguele a eso el orgullo. Todos nosotros tenemos un problema en nuestro corazón. Vea lo que Jesús dijo en Mateo 5, 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos,
no matarás. Usted dice, ay, yo no he matado a nadie. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, vea la autoridad de Jesús, redefiniendo la ley realmente, dándole el espíritu real de la ley. Porque los judíos habían llevado la ley solamente a acciones, pero no entendían que el problema de ellos estaba en su corazón y que brotaban las acciones de eso. Jesús dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Él dice, wow, fíjate tus acciones, pero fíjate en tu corazón, el enojo contra alguien. Y lo pone al mismo nivel el Señor. Luego en el verso 27 de Mateo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Ahí es donde está el problema. Entonces, externamente, mi apariencia puede ser muy santa. Puedo tener la cara así, y me dejo la barba para verme más santo. Barba blanca. Y algunos tratan de mostrar y llegan así con su, como, wow, debe estar pensando. Pero Jesús ve nuestro corazón. Y ahí es donde quedamos totalmente todos expuestos. Su corazón nos traiciona. Fíjate, nos dice aquí en el verso 10 que si tenemos estas ideas con respecto al pecado, no solo estamos engañándonos a nosotros mismos, pero también le hacemos a él mentiroso. A Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y Juan le dice a los hermanos, cuidado con esta actitud. La palabra todo ahí en Romanos es todo. Habla de que todos los hombres son pecadores, todos. En Daniel 5 está la historia de Belsasar, ¿se acuerdan ustedes? Cuando sale la mano y escribe en la pared, porque Belsasar tomó las cosas del templo y hizo una fiesta, comenzó a tomar y apareció esa mano y le dice ahí, Mene, Mene, tekel uparsin. Y todos quedaron ahí. ¿A qué se refiere eso? ¿Y a qué se refería el Señor? Dice, has sido pesado y fuiste hallado falto. Eso se aplica para todos nosotros. Has sido pesado y fuiste hallado falto. Cuando antes de venir a Cristo, todos nosotros fuimos hallados faltos. Por eso Cristo tuvo que venir y morir por nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados. Pero el problema es que todavía hay muchos que ignoran esta realidad y comienzan a excusarse. Ahora ya que son cristianos, comienzan a excusar su pecado. No, la Biblia dice, hey, vas a ser pesado y vas a ser hallado falto. Por eso necesitamos venir a Dios y pedir perdón. Y esa es la cuarta forma de que usted trata con el pecado. Y es la correcta. Versículo 9. Si confesamos, esa es la razón. O sea, es la forma. Si hay pecado en mí, no debo callar. No debo esconder, no debo encubrir. Confesión es lo opuesto a eso. Y la idea aquí, de la palabra que aparece aquí, confesamos, está en un tiempo en que es algo continuo. Continuo. Continuamente debemos estar confesando, ¿qué? Nuestros pecados. Otra vez, Juan le está escribiendo a los cristianos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar es una palabra compuesta que tiene la idea de decir lo mismo que Dios. O sea, es entender que lo que Dios dice del pecado es pecado. Y eso es lo que yo debo estar en acuerdo.
De entender de que lo que yo estoy haciendo es pecado. Decir lo mismo que lo que Dios dice sobre el pecado. No guardarlo. Es lo primero. Hemos pecado contra Dios. Y luego confesar nuestro pecado. Y tiene que ver con eso. Fíjate aquí, usa la palabra pecados y esto habla acerca de esa naturaleza pecaminosa que da fruto, que surge de ahí. Todas estas cosas que nosotros hacemos que van en contra de Dios. ¿Cómo debemos ver esto? Como Dios lo vería. Dios odia el pecado. 6 cosas aborrece Dios y aún una séptima. Y eso es lo que debemos tener. Dios es luz, debemos caminar en luz. Y si estamos caminando en luz, debemos nosotros estar en acuerdo con Dios, que hay ciertas cosas que Él odia. El pecado. ¿Por qué razón Dios derramó la ira sobre su propio Hijo? Por el pecado. Por eso Cristo tuvo que ir a la cruz. Entonces necesitamos estar en acuerdo en esto, dice confesarlo. A veces uno dice, Señor, perdona por los pecados que hice en el día. ¿Qué pecados hiciste en el día? Hay pecados que eres consciente y hay pecados que eres inconsciente. Pero de los que eres consciente, tienes que decirle, Señor, mentí, Señor, engañé, Señor, deseé a alguien que no debía hacerlo. Pero también, Señor, perdóname de los pecados que me son ocultos. Entonces necesitamos hacerlo. Señor, perdóname nuestros pecados, amén. No, el Espíritu Santo siempre nos trae convicción para que usted se examine. Porque Dios ya nos conoce. Dios no necesita examinarte para saber qué hay ahí. David, cuando ora al Señor, dice, examina en el Salmo 139, es para que Dios muestre a Él lo que hay. Ahora, ¿cómo Dios lo puede hacer? Convicción. Cuando tomamos la comunión, usted está confesando su pecado. Cuando las personas han sido bautizadas, usted está confesando su pecado. Pero eso no es todo. Debemos estar constantemente examinándonos. ¿Y qué hace Dios? Dios nos perdona y echa sus pecados y los míos lejos. Nunca más tiene Él memoria de ellos. Entonces ve aquí. Esta es la forma de tratar con su pecado. No importa si hay una relación en la cual usted puede decir, bueno, no es malo porque lo que yo estoy haciendo es algo de amor. Pero si va en contra de lo que Dios dice, es pecado. Es pecado. Y necesita arrepentirse. Pero fíjate, la gracia de Dios, cuando usted lo confiesa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A la luz de quién? A la luz de Jesús. Es ahí en donde Él trabaja. Fíjate, es increíble. Dios perdona y pasa por alto, olvida mi pecado. O sea, así también como Dios quiere que usted y yo perdonemos a los demás. Él nos puede dar esa capacidad de poder también pasar por alto. Él ya lo ha hecho. Y es de la misma forma en que Él quiere que usted y yo podamos vivir. Vea lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Vea, si Dios hubiera querido destruirnos, ya nos hubiera destruido. Pero Él es este Dios que perdona y está ahí para darnos el perdón, la limpieza, porque Él es misericordioso.
Como dice el Salmo 103, cuál lejos del oriente del occidente hizo alejar nuestros pecados. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ese es Dios. Pero cuando nosotros perdemos eso, cuando nosotros comenzamos a pensar de que no tenemos pecado, porque si usted dice no tengo pecado, entonces no necesito la gracia de Dios. Y si no necesito la gracia de Dios, estoy perdiendo a este Dios misericordioso. Ahora la gente dice, ¿cuántas veces Dios me puede perdonar? ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Cuántas veces? Señor, hasta 7 veces, 70 veces 7, le dijo Jesús. Es sin número. Sin número. Nosotros a veces pensamos que tenemos más el límite de perdón que Dios. Ay, Dios ya fallé, Dios ya me desechó. Ese es el enemigo que quiere alejarte de Dios, que quiere alejarnos de esa relación con Dios. No hay límites para el perdón de Dios. Yo no sé hasta dónde usted haya llegado, pero si usted viene a Él, Él le perdona. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos. Y aquí hay un asunto que es importante. Aquí. Juan nos está enseñando que debemos vivir como nosotros queramos, porque Dios es misericordioso, lleno de gracia. Y como yo sé que Él me perdona, yo peco y vuelvo corriendo donde Él. No. Pero si fallamos, hijitos míos, dice Juan, pequeños niños, como un abuelo hablándole a sus nietos o a sus bisnietos, porque ya Juan era mayor. Hay un afecto. Estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequéis. No es que está predestinado que usted peque. Pero Juan dice, hey, no quiero que pequen. Preordenado que yo hiciera esto, ¿no? Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjate estos dos pensamientos aquí. Si quieres arrepentimiento, tiene que haber confesión. Otra vez. Cuando veo el pecado como Dios lo ve, yo no quiero parte con él. Me arrepiento. La gracia de Dios nunca nos va a llevar a pecar más, sino que la gracia de Dios siempre nos va a llevar a amarlo más a Él y a vivir más en santidad. Entonces, enseñar la gracia de Dios no es un problema, de la manera correcta. La gracia de Dios siempre nos lleva hacia Dios, hacia vivir esa vida santa, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjate, el perdón, la misericordia, la gracia de Dios me alimenta para vivir una vida santa. Una vida apartada para Dios, no perfecta. Por eso Juan dice aquí, para que no pequéis. Fíjate, la clave aquí está. Primero, no tengo que pecar. No estoy esclavizado por el pecado. Pero cuando peco, tengo un abogado que me defiende. Y no es cualquiera. Es nuestro Señor Jesucristo. El único momento en el que usted va a estar libre de esta naturaleza pecaminosa es cuando pasemos de este cuerpo a nuestro cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, todavía todos nosotros vamos a estar lidiando con nuestra carne, con nuestro carácter, lidiando con eso, todo el tiempo, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Ahora, eso no tiene que controlarnos, dice. No debemos ser esclavizados. Pero si fallamos, si pecamos, dice, tenemos un abogado, un paracleto, es la palabra que usa aquí. Uno que habla a nuestra defensa. Uno que toma esa posición de defensor, de amigo, y que está ahí para defenderlo, para ayudarlo. Y cuando Satanás viene,
acusarlo a usted. Apocalipsis 12 nos dice que Él es el acusador de los hermanos. Cuando Él viene a acusarlo, cuando caemos, ¿quién nos defiende? Porque Satanás dice condenación, muerte. Él nos defiende. Cristo nos defiende. Por eso dice aquí que Él es nuestro abogado. Jesús es nuestro abogado. Timoteo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando Satanás viene y te acusa? Se pone delante del Padre, no viene aquí a excusar tu pecado, sino que sencillamente dice, es verdad, pecó, pero yo morí por él en la cruz. Cuando confesamos nuestros pecados. ¿Y qué se restablece? ¿Mi salvación? No, mi comunión con Dios. Mi comunión con Dios. Porque el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted es salvo. Pero mientras caminamos en esta vida, nuestra comunión con Dios muchas veces sufre y es producto del pecado. Y cuando yo me arrepiento, se establece otra vez. El apóstol Pedro dice, hey, ustedes traten dignamente a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, para que su comunión con Dios no tenga estorbo. Porque cuando estamos orando, estamos teniendo comunión con Dios. Entonces Juan dice, este es nuestro abogado. Y se para frente al Padre, mira mis cicatrices, mira mis heridas. Yo morí por él. Yo pagué el precio completo por él. Y el Señor nos perdona. ¿Por qué? Fíjate el versículo 2. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro abogado no es solo mi abogado, sino que es el abogado de todos aquellos que han creído en Él. En Cristo Jesús. La palabra propiciación significa desechar la ira de Dios por un sacrificio. Es lo que significa. Habla de aplacamiento. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no podía entrar sin sangre. Y cuando entraba a ese lugar santísimo, ahí donde estaba el arca, en el arca existía una tapa y esa tapa era el propiciatorio o el asiento de la misericordia. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Tenía que entrar con sangre. ¿Y qué había en el arca? En el arca estaba la ley. ¿Y qué hace la ley? Nos declara culpables a todos. Entonces, para que ese pecado fuera cubierto, entraba el sacerdote una vez al año con sangre y lo rociaba en ese asiento de la misericordia o en ese propiciatorio. Bueno, Juan ahora está diciendo que eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Él no solamente cubre nuestros pecados, sino que nos limpia de todos nuestros pecados. No es el acta de condenación que existe, que estaba basada en la ley. Fue clavada en la cruz, dice Colosenses. Todas esas actas que hablaban en contra de nosotros, que nuestra hoja de delincuencia era páginas y páginas y páginas, ¿verdad?, que nos impedían tener comunión con Dios, fueron clavadas ahí, fueron expuestas y hemos quedado libres de eso, por lo que Cristo Jesús hizo. Y esto es lo que Juan está diciendo aquí. Él es ese sacrificio que el Padre aceptó para que todos nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados.
Y tenía que ver con derramamiento de sangre. Entonces, no es por lo que yo hago, es por lo que Él ya hizo. Ya no estamos condenados, ya no tenemos que vivir en condenación, nos dice Romanos. La ley nos decía culpable, fallaste el blanco, nunca le vas a dar al blanco. La gracia dice, el precio ha sido pagado. ¿Qué necesitas hacer? Confesar tu pecado, arrepentirte. Y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados y nos sigue limpiando de todos nuestros pecados. Este es el abogado que usted tiene. Un abogado que está basado en la sangre derramada de Cristo Jesús en el Calvario. Él es el único que puede hacer. Y Él nos perdona de todos nuestros pecados. Y los pecados son lanzados lejos. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo Dios? Porque la gente dice, bueno, ¿cómo este Dios amoroso puede enviar gente al infierno? Dice que Él murió por todo el mundo. Fíjate, aquí dice, también por los de todo el mundo. Jesús es la respuesta. Él no envía a nadie al infierno. Él ha hecho sacrificio suficiente para todos. El problema es que no todos vienen y se arrepienten y reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Jesucristo murió por todos, no por los elegidos solamente, por todos. Disponible para todos, efectivo para los que creen en Él. Es lo que Él hace. Pero lamentablemente hay personas que van a ir al infierno y están yendo al infierno sobre el cadáver de Cristo, sobre el sacrificio de Cristo Jesús. Jesús le dice, hey, no tienen que ir, crean, arrepiéntanse, confiesen su pecado y van a tener vida eterna. Vida eterna. Y lo mismo, usted viviendo como cristiano, si usted está viviendo en pecado, su comunión con Dios está cortada. No tiene que seguir así. Arrepiéntase, confiese su pecado y Él es fiel y justo para perdonar. Y si usted nunca ha recibido a Cristo Jesús, usted está yendo directo hacia el infierno y necesita arrepentirse. Y mucha gente va al infierno pensando que son buenos. Un comentarista del siglo XVI escribió esto, dice, ningún hombre fue nunca dejado afuera del reino de Dios por su maldad confesada, pero muchos lo son por su supuesta bondad. Yo creo que eso a mucha gente les pasa hoy. No quieren confesar, no quieren reconocer que son pecadores. Y venir y buscar el perdón de Dios. Caminar en luz siempre nos va a llevar a la perspectiva correcta. Entender que somos pecadores, entender que fallamos y que mientras estamos en este cuerpo, vamos a fallar. No es que debemos, pero vamos a fallar. Pero cuando eso ocurra, tenemos a Cristo nuestro abogado. Para que usted pueda otra vez tener esa comunión que debe hacer, confesar su pecado. Una verdadera comunión con Dios nunca nos va a llevar a pensar, no importa, voy a pecar y después me arrepiento. Eso quiere decir que en realidad usted no tiene comunión con Dios. Una persona que está pensando en eso, que cuando comete pecado o piensa cometer pecado total, después me arrepiento, muestra que realmente no tiene comunión con Dios. Porque la verdadera comunión con Dios nos va a hacer huir del pecado. Es lo que va a hacer. La verdadera convicción del Espíritu Santo en nuestra vida nos va a llevar a eso. Si hay pecado, arrepentirnos. La tentación va a estar ahí, pero siempre Dios nos va a dar la salida.
Si usted cae en la tentación es porque usted no siguió la salida que Dios le dio. No lo quiso hacer. Sencillamente, no le dio la gana. Es que fue en contra de mi voluntad. Si no hay voluntad envuelta en el pecado, no es pecado, entonces. Tiene que haber. Y usted escoge. El Señor le dijo a Eva o a Adán, no coman. Todo lo demás está aquí menos de ese. Tenía que tomar una decisión. Obedecer o desobedecer a Dios. Tomaron la decisión equivocada. Y por eso estamos todos aquí hoy día. Pero no estamos sin esperanza. Tenemos nuestro abogado. Si hemos creído en Cristo Jesús, vamos al cielo. Vamos al cielo. La verdadera gracia nunca nos va a llevar a ir tan lejos. Como la gente dice, ¿ya? De irse y volverse un apóstata. La verdadera gracia siempre nos va a llevar más a Cristo. Cuando entendemos quién es Él y su gracia, yo quiero estar ahí. Siempre. La verdadera gracia de Dios siempre nos va a llevar a buscar el perdón. A entender que yo fallo y que Él ya hizo todo para que yo esté en comunión perfecta con Él. Y camine en obediencia. Y Juan, la próxima semana nos va a hablar. Bueno, si usted lo lee hoy día, en la tarde le va a hablar hoy, de lo que sigue. Versículos 3 al 11. Caminar en obediencia es caminar en amor. Vamos a ver qué es caminar verdaderamente en amor, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, la gracia de Dios es suficiente. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. No vivimos en pecado. Pero si fallamos, ¿qué debo hacer? Venir a Él. Ahí Él está con sus brazos abiertos y confesar mi pecado. Arrepentirme y decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Dios nos perdona. ¿No hizo eso con David? Lo mismo con nosotros. Si confesamos nuestro pecado. David lo cayó por un año. Y se secó, se enfermó, hasta que vino Natán, lo confrontó y él se arrepintió. No morirás, le dijo. Wow, era fuerte. ¿De qué muerte estaba hablando? ¿No murió David? Claro que murió David físicamente. Su relación con Dios estaba rota y necesitaba ser restaurada. Lo mismo nosotros. Cuando pecamos y guardamos nuestro pecado y callamos nuestro pecado, somos hipócritas. Y nos empezamos a sacar espiritualmente. Y ya no es la vida cristiana de gozo, de confianza, sino una vida de temor. ¿Cuándo me sorprende? ¿Cuándo se dan cuenta? Mejor venga y confiese su pecado a Dios. Y Dios es fiel y justo para perdonar. No importa qué pecado haya cometido, Dios lo perdona. Para Dios no hay pecados grandes ni chicos. Para nosotros sí. Este es más grave que este. Él murió por todos. Oremos y pidámosle que el Señor nos ayude cada día. Y que nuestras debilidades nos lleven
Y si hemos pecado, pidámosle perdón. Confiéselo. No lo grita aquí, pero yo no quiero escuchar. Pero dígaselo al Señor. Perdóname. Y si usted nunca ha recibido a Cristo en su vida y le ha pedido perdón y pide el perdón en esta mañana, sepa que Dios lo va a hacer. Oremos, Señor. Te damos gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por perdonarnos. A veces, Señor, no entendemos tu gracia por completo. Pero podemos ver, Señor, que tú eres un Dios paciente y misericordioso que está ahí esperando para que vengamos a ti a buscar lo que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Perdón para nuestros pecados. Porque una vida de gozo, Señor, está fundada en arrepentimiento y perdón. Y oramos, Señor, para que tú nos ayudes. De cada uno, Señor, de los que estamos acá, pedimos, Señor, en esta mañana. Si hemos ignorado el pecado, si lo hemos refinido, si pensamos que no tenemos pecado, Señor, que abra nuestros ojos y nos demos cuenta de la necesidad que tenemos, Señor, de tu gracia. Oramos, Señor, y pedimos que nos perdones, que nos limpies. Y si aquí, Señor, en esta mañana hay alguien que no ha hecho esa decisión de aceptarte, de recibirte, que no sabe, Señor, qué va a pasar con su vida si muere, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu traiga convicción a su corazón, que pueda venir a ese arrepentimiento real y genuino. Queremos, Señor, pedirte que tu gracia sea suficiente en este día para nosotros, Señor. Y oramos, Señor, y buscamos siempre de ti poder caminar en luz, en obediencia a ti, Señor, con gozo, sabiendo, Señor, que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Y si aquí en esta mañana hay alguien que nunca haya hecho su decisión, que nunca haya recibido a Jesús, quiero dar esta oportunidad. El Señor Jesús siempre decía, ¿crees? Ese es el asunto, es creer. Creer en Cristo. Si usted reconoce y usted sabe que está lejos de Dios y que está en pecado, que ha vivido en pecado, si esta mañana quiere venir y pedir perdón, y quiere reconocer a Jesús y aceptarlo como su Señor y Salvador en su vida, y confesar su pecado delante de Él, quiero pedirle que donde usted esté, si hay alguien aquí que nunca lo haya hecho, levante su mano y vamos a hablar por usted. Es lo que queremos. Si hay alguien aquí que está entre nosotros y que no ha tomado ese paso de creer en Jesús y reconocer que es un pecador y reconocer que en Jesús hay perdón y recibirlo en esta mañana, quiero dar esa oportunidad. Si hay alguien aquí, que levante su mano donde esté y orar por ti en esta mañana. Donde tú estás, levanta tu mano y podemos orar por ti si tú no has recibido a Jesús en esta mañana. Y si todos lo hemos hecho, agradecemos a Dios por eso. Pero también, si no lo has hecho, recuerda que es una decisión que puede y va a afectar la eternidad. Es la decisión más importante que puedas tomar. Si no, Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú siempre estás dispuesto y estás disponible, Señor, para
perdonarnos, Señor, y te agradecemos por eso, Padre. Gracias una vez más. Oramos, Señor, guárdanos en esta semana que comienza y úsanos, de que podamos caminar con gracia, entendiendo, Señor, que la necesitamos, pero también con gracia para otros. Oramos, Señor, y pedimos esto. En el nombre de Jesús. Amén.